Después vamos a tener que buscar la manera de subirla igual a, si vos tenés un canal de YouTube, subirla a tu canal en privado y se la compartimos en el grupo. Ahí está, bien, bien, muy bien. Ah, perfecto. Cuento con eso entonces. Oh, el hermano Guille se conectó, pero no me dio tiempo a darle entrada. Sí, sí, te estoy viendo que estás con el OBS abierto. Ahora le presté atención. Hacemos un pequeño chivo publicitario. El hermano Mario tiene una pequeña empresa con todo lo que son elementos de computación, vende computadora, arregla. ah, Así que cualquier hermano que esté necesitando, saca el número del grupo. Bendi- después arreglamos. Bendición, hermano Guillermo y Mabel, calculo que deben estar juntos. El Señor los bendiga. Bueno, vamos a orar. Estamos casi todos. Sí. Vamos a orar y vamos a comenzar. Es importante que puedan tener el material en mano. ¿Ah? Todos tienen, calculo yo, que el primer material de Romanos capítulo 1. Yo compartí hoy Romanos capítulo 2, que vamos a ver algo, no vamos a llegar a ver todo por un tema de tiempo, pero es importante que tengan el material para ir acompañando la lectura. Algo que les explico, el material por sí solo, si no se acompaña con la Biblia, yendo a los textos que está comentando, por ejemplo, ahora vamos a ver la página 7, vamos a ver la transición de tema del Evangelio, ¿verdad? Que son los últimos, los versículos 15 al 17, después ya cambia de tema a lo que es condenación. Entonces, en la página 7 está todo este último tema que es el Evangelio. Para yo poder entender, tengo que ir viendo los versículos. Por eso yo en pantalla siempre trato de colocar los versículos para que acompañar la lectura. Entonces, importante, Biblia abierta, ¿ah? Y material en mano. ¿Ah? Enfocarnos, concentrarnos y persistir. Enfocarnos en la clase, concentrarnos en lo que se está enseñando, persistir. ¿Qué quiere decir persistir? Cuando vienen esos pensamientos que en la mente se nos quiere ir para otro lado, decimos, no, 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 dominio propio. Yo estoy en este momento, estoy estudiando la palabra y estoy concentrado en la palabra. Después soluciono el tema de la ropa mojada, el de la comida, soluciono todos los demás temas. Bueno, vamos a compartir pantalla como hacemos siempre y vamos a comenzar. No sin antes orar, obviamente. Muy bien. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por esta noche, Padre. Tú pones en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad, dice tu palabra. Eres tú el que nos incentiva, Señor, a estudiar tu palabra. Y tu misma palabra es la que produce ese querer y ese hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos en esta noche, Padre. Señor, quita todo pensamiento fuera de lugar, Señor. Que podamos estar enfocados, centrados, concentrados, persistir, Señor, luchar con nuestros pensamientos, Padre, con la falta de atención, con la dispersación que podamos tener, luchar con eso, Padre. Señor, te pido que nos auxilies, Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y que más que solamente información, Señor, sea conocerte, Padre, en el bendito nombre de Jesús. No sea solo conocimiento vacío, sino un conocimiento experimental, práctico, Señor. Estamos viendo una de las maravillosas cartas que tú has dejado como legado
de tu revelación como es el libro de Romanos, Padre. Ayúdanos a poder estudiar y aprender, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Comenzamos pues. Lo primero que vamos a hacer es un pequeño repaso, ¿verdad? La clase pasada vimos, en el estudio de la carta, vimos básicamente tres cosas. Primero, cómo leer una carta apostólica, que es el material que yo les brindé aparte del material de Romanos capítulo 1, ¿verdad? Yo la clase pasada mandé dos materiales distintos. Y uno es cómo leer la carta apostólica. Y ahí vimos 6 puntos, ¿verdad? Que no lo vamos a repasar hoy por un tema de tiempo, pero ustedes tienen el material y perfectamente lo pueden repasar. Es importante. Recordando que lo que estamos leyendo es una carta que va dirigida hacia personas, que tienen un saludo inicial, que va a tener un desarrollo, una hilaridad de temas, o sea, temas que van de la mano, ¿verdad? Que perfectamente podemos verlo en los 5 divisiones de Romanos, ¿verdad? Que ahora la vamos a ver en pantalla. Es importante, en la medida de lo posible, ir aprendiendo cada división de estas. Ahora vamos a ver condenación, Romanos capítulo 1, versículo 18, a Romanos capítulo 3, 20. En esos 3 capítulos, en esos versículos, va a abarcar el tema condenación. O sea, imaginémonos, podemos dividir la carta de Romanos en 5 cartas. La primera carta que vamos a leer es la carta de la condenación, donde el apóstol Pablo va a explicar el porqué de la condenación del hombre. Y nos va a dar una cosmovisión de la condición de todo ser humano con la cual nace, que es condenado, ¿verdad? De esa naturaleza caída adánica. Bueno, eso es lo que va a tratar, del versículo 1.18, capítulo 1.18, al 3.20. Vimos entonces las 5 divisiones que ahora la vamos a repasar. Y vimos 2 grandes divisiones. La carta se divide en 2 grandes partes, ¿verdad? Y eso ya lo vamos a repasar. Lo primero que tenemos es las 5 grandes divisiones, ¿verdad? Ahí tenemos condenación, como acabo de repetir, capítulo 1, 18, al capítulo 3, 20, justificación 3, 21, o sea, dentro del capítulo 3 hay una transición de tema, ¿verdad? Cuando hablamos de transición, hablamos de, imaginémonos una bisagra, ¿ah? Lo que tenemos, todos tenemos puerta y ventana y sabemos lo que es una bisagra. Bueno, una transición es una bisagra, es un puente entre un tema y otro. Se abre la puerta, cruzamos esa puerta y el apóstol Pablo nos va a tratar otro tema. Siempre con una hilaridad de pensamiento, ¿verdad? Porque lo que vemos en el libro de Romanos es el plan de salvación, lo que el hombre necesita en todas sus esferas. ¿Ah? Tenemos justificación, que es la segunda gran parte, del 3.21 al 5.21, ¿verdad? Culmina con el capítulo 5 de Romanos. Tenemos santificación, que son capítulos 6, 7 y 8. La clase pasada comenté que para poder entender el 7, donde Pablo pareciera dar pena y decir, ¿quién me librará de este cuerpo pecador? ¿Verdad? Como diciendo, no tengo escapatoria de este cuerpo pecador, ¿verdad? Pero la respuesta está en su contexto. En el contexto anterior, Romanos capítulo 6, donde dice que el cuerpo de pecado es destruido. Por tanto, esa idea que tenemos algunos evangélicos de que el viejo hombre resucita y como que nos toma del pie y nos arrastra a pecar, es bíblicamente y teológicamente un error, ¿verdad? Porque una vez que hemos sido despojados de la antigua naturaleza y que hemos resucitado, como dice Romanos 6, eso lo vamos a ver después en detalle, que hemos resucitado a vida nueva, ¿verdad?
Y segunda de Corintios 5:17 dice que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, eso se llama regeneración. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, no podemos entender el capítulo 7 de Romanos sin leer el 6 y el 8, ¿verdad? En el 8 comienza ese versículo maravilloso que dice, ninguna condenación hay para los que están, ahí está la cláusula, ¿ah? Ahí está el punto importantísimo, los que están en Cristo. Y en es una preposición que demarca posición. Yo estoy en mi casa, usted está en su casa. Entonces, cuando dice en Cristo, es mi posición. ¿Dónde estoy yo? Como dice Colosenses capítulo 3, escondido en Cristo. ¿Ah? Entonces, la salvación, usted y yo ya sabemos que es por fe y no la fe en el aire, ¿no? No una fe sin certeza ni convicción, sino una fe en Jesucristo. Colocar nuestra fe en Jesús es direccionar nuestra fe. A veces hablamos de la fe como si fuera algo místico y en realidad la fe tiene un sentido profundo. ¿Cómo lo vimos? Lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4, vimos que se encuentra en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas y en el libro de Hebreos, el mismo texto. Después tenemos la cuarta división, que es continuación, capítulo 9 al 11, que va a hablar del Israel, ¿verdad? Va a hablar del Israel pasado, el Israel presente y el Israel futuro. Eso es importante porque hay un contexto en estos tres capítulos con referente a Israel y el apóstol Pablo está explicándole no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, de aquel pueblo que cuando Cristo vino endureció su corazón. Y ahí vamos a encontrar esas respuestas en esos tres capítulos. Y por último, transformación, ¿verdad? La regeneración, pensando con el capítulo 12, Deberes Cristiano, un capítulo maravilloso que le vamos a sacar jugo a ese capítulo, hasta el 16, que el 16 es el saludo final, o sea, la conclusión de la carta. Entonces, dividamos mentalmente el libro de Romanos en 5 cartas y cada una tiene un título. Condenación, justificación, santificación, continuación y transformación. Y es importante entender esto porque esto tiene que ver con salvación. ¿Ah? Entonces, estas son las 5 grandes divisiones del libro de Romanos. Del versículo 1 al 17, simplemente la introducción a la carta, que es lo que vimos la clase pasada, y es el saludo inicial, ¿verdad? Cuando Pablo inicia su carta hablando de temas personales a los hermanos de las distintas congregaciones que había en Roma. No era una iglesia puntual o una congregación puntual, eran varias. Vimos el contexto que lo escribió desde Corintios, ¿verdad? Y ahí vimos muchos datos personales, deseos personales del apóstol Pablo para con los hermanos de las iglesias que estaban en Roma. Después tenemos dos grandes divisiones. La primera parte, que es doctrinal, capítulo 1 al 11, ¿verdad? Que ahí en esos capítulos tenemos condenación, justificación y santificación. ¿Ah? Yo les voy a repetir esto hasta que le quede grabado en la mente. ¿Ah? Porque es necesario entender. Ustedes siempre acuérdense, Romano se divide en 5 partes. ¿Se acuerda de la mano? Ya sabe que Romano tiene una división en 5 temas. ¿Ah? Y la segunda parte, que es la parte práctica, ¿verdad? Comenzando con Romanos 12, con los deberes cristianos. Entonces, esto fue básicamente lo que vimos la clase pasada. Yo le invito a que usted tome sus notas, los que lo tienen, y busquen la página 7, por favor. Va a aparecer en pantalla la parte superior de la página y usted va a encontrar
va a encontrar en la parte superior el número de página. Aquí tenemos número 7. Después va a encontrar los temas centrales, generalmente están divididos con un número, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver ahora, transición al tema del Evangelio. O sea, del saludo inicial del apóstol Pablo, ahora va a tocar en estos versículos que vamos a ver el tema del Evangelio. Y dentro del punto 4 tenemos los subpuntos, punto A, punto B, que en este caso va hasta el punto J. Dentro del punto J tenemos otros subpuntos que, como vemos aquí, es un 1 entre paréntesis. Cuando yo le digo, vamos a la página 7, punto 4, me estoy refiriendo aquí. Y le voy a decir, en este caso, vamos a leer del punto A en adelante. Entonces usted ya se ubicó con sus notas y después vamos leyendo progresivamente, o sea que no hay cómo perderse porque la lectura es progresiva. ¿Ah? Quería explicar un poco eso para que nadie quede por el camino con respecto a cómo es que se maneja eso. ¿Ah? Muy bien, vamos directamente al tema, abrimos nuestras Biblias en Romanos. Sí, Mario, perdón. Yo mandé unos días atrás, pero yo las volví a subir ayer porque el grupo no guarda, o sea, se elimina. Sí, claro, porque vos lo que tenés es Romanos capítulo 2, que hoy subí yo Romanos capítulo 2 y ayer subí Romanos capítulo 1. Lo que yo había subido la última clase lo subí ayer. No quise subir los dos juntos, juntamente para que no se mareara, ¿está? O sea, lo que estamos viendo hoy es el material de ayer, que fue el que compartí la primera clase. ¿Ah? Vamos a ver, y vamos a usar también el que compartí hoy. Los dos vamos a usar. ¿Ah? Bien. Estuvo buena la pregunta para aclarar a los demás. Muy bien. ¿Qué tema es el que vamos a ver? Es el tema del Evangelio. Y como ven ahí en sus pantallas, es la transición al tema del Evangelio. O sea, Pablo viene saludando, viene tocando ciertos temas que ya lo vimos en la clase pasada, y a partir de ahora del versículo 15 al 17 va a concluir ese tema. Y dice así, Romanos versículo 1, capítulo 1, perdón, versículo 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros los que estáis en Roma. Acá ya nos está ubicando a quién va dirigida la carta y nos está mostrando uno de los deseos o de las voluntades que tiene el apóstol Pablo, que es el anunciar el Evangelio. ¿A quién? A los hermanos de Roma. Versículo 16. ¿Por qué? Una explicación, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, otra explicación, porque es poder de Dios. Y ahora, propósito, para salvación a todo aquel que cree. Y por si fuera, eh, no se entendiera, aclara, al judío primeramente, ¿y por qué? Voy a hacer una pregunta, a ver, ¿por qué piensa que primeramente el judío? Cecilia dice que es porque era el pueblo escogido de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Alguien quiere aportar algo más? Yo digo que Pablo se decía primeramente para él. Claro, sí, porque las profecías, por la ley, el Mesías tenía que venir primero a Israel. Cuando uno va a Mateo capítulo 10, la comisión discipular, él manda a sus discípulos a predicar a la casa de David, a las ovejas perdidas de Israel. Ellos, no todos, la gran mayoría, no recibe el Evangelio. Entonces, como casualidad, no es casualidad, esto es
parte del plan divino de Dios, que todo lo sabe, se abre para el evangelio, para los gentiles. Por tanto, acá está aclarando al judío primeramente, porque son los que recibieron el mensaje del evangelio de parte de quién, del mismo Jesucristo, del Mesías esperado, y también al griego o al gentil. Acá habla del griego porque la cultura helenística estaba muy, aunque estaban bajo el Imperio Romano en este periodo de la historia, la cultura griega estaba encarnada en la cultura romana. ¿Ah? Entonces, por eso también al griego, como diciendo, abriendo los gentiles. Versículo 17, otro por qué, o otra explicación. Porque el evangelio de justicia se revela por fe. ¿Cuál es el medio de revelación? La fe. Por es medio. Por fe, propósito y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que el evangelio se recibe indistintamente, no de nuestra nacionalidad, de si somos brasileros, argentinos, italianos, chinos o japoneses, indistintamente porque el evangelio no tiene nacionalidad. El evangelio se revela por fe y el evangelio es para mostrar el poder de Dios que tiene el propósito de salvar al ser humano, no solo al pueblo de Israel, sino al ser humano en general. Y acá el apóstol Pablo nos está dando una cátedra de lo que es evangelio. Ahora vamos a nuestras notas, página 7, punto 4, y vamos a ir leyendo juntos hasta el punto G. ¿Ah? Página 7, punto 4, tiene como título Transición al tema del evangelio. Dice el punto A, ¿qué es el evangelio? La respuesta es buenas nuevas, ¿verdad? Buenas noticias. ¿Acerca de quién? O sea, esas buenas noticias, ¿acerca de quién? Versículos 2 y 3 del capítulo 1 habla claramente de Cristo. Recuerdan que pudimos ver en esos dos versículos las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina, con el propósito obviamente de salvación. Punto C. ¿Qué hace? Salva. Si el verbo no hubiese sido encarnado, crucificado, muerto y resucitado, no tendríamos salvación. Pero el verbo tenía que ser encarnado. La naturaleza humana no es un capricho de Dios, es una necesidad para el sacrificio. Los gnósticos atacaban a la humanidad de Cristo porque no podían entender que Dios, siendo Dios, se hiciera semejante a los hombres, porque para el gnóstico la carne para nada aprovecha. El gnóstico piensa que el ser humano peca solo a través de la carne y que el alma y el espíritu se mantienen puros. Entonces hubo una gran batalla. El mismo apóstol Juan, cuando habla allí en Primera de Juan, capítulo 4, está justamente cuando dice, no creáis a todo espíritu, sino que examiná, ¿verdad? Cuando está hablando de examinar, justamente está luchando contra la doctrina del gnosticismo. ¿Ah? Punto D, ¿a qué se parece? A la dinamita. ¿Por qué se parece a la dinamita? Porque la palabra poder en griego viene de dunamis, que es el mismo versículo, la misma palabra, mejor dicho, está en Hechos 1:8, recibiréis poder. Entonces, la palabra poder viene de la palabra griega dunamis, de ahí dinamita, de ahí dínamo, ¿verdad? Para los que tienen un par de años, ¿ah? Antiguamente las bicicletas tenían un aparato que se colocaba en la rueda que al girar encendía una luz. Eso se llama dínamo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se parece a la dinamita? ¿Por qué? Porque es poder. En griego dunamis, dinamita de Dios. Punto E. ¿Para quiénes? Para todos, como acabamos de analizarlo.
judíos y griegos. ¿Cómo se recibe? Versículo 17, que lo acabamos de leer, creyendo. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Verdad? ¿Por qué en Jesucristo? Porque el Evangelio habla de Cristo. El Evangelio es Cristo. Punto G, ¿qué produce? Más fe. ¿Cómo que produce más fe? Porque el Evangelio de Dios se revela por fe y para fe. O sea, nuestra fe tiene que ser una fe en crecimiento. Yo doy mi primer paso. Creo en las buenas noticias, en el Evangelio, en el dunamis de Dios, en el poder de Dios. ¿Ah? ¿Por qué es poder? Porque transforma, cambia. Todos nosotros hemos experimentado esa transformación. Y si no, hoy es el día de que acepta a Jesús como su Salvador y le reciba en su corazón. Entonces, esa experiencia la hemos vivido todos. Quiero pensar que todos los que estamos aquí hemos pasado por ese proceso de experimentar por gracia y misericordia divina el poder del Evangelio. Nosotros dimos ese primer paso de fe que fue creer en Jesucristo como nuestro único Salvador. Nos dimos cuenta de nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Condenados, llenos de pecados. Nos arrepentimos, colocamos nuestra fe en Él y nos convertimos. Convertirse es la idea de volverse a Dios, ¿verdad? El hombre que no se ha convertido vive de espalda a Dios. El que se ha convertido vive mirando la espalda de Cristo. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y para seguir a alguien, lo tenemos que tener enfrente. ¿Ah? Entonces, el que se ha convertido, metafóricamente hablando, vive mirando la espalda de Cristo porque está siguiendo sus pasos. Cada día que experimentamos nuestra fe a través de la lectura de la palabra, la oración, las respuestas de Dios, los milagros, lo que Él va haciendo nosotros, nuestra fe va aumentando. Por eso dice que se revela por fe, el primer paso, colocarnos nuestra fe en Jesucristo, y después ¿qué? Para fe, o sea, un crecimiento continuo, progresivo. ¿Ah? Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. No salga de sus notas porque vamos a leerla hasta el final. Si usted sigue, vamos a leer, quedamos en el punto G, vamos a leer el punto H y vamos a llegar hasta donde dice notas. ¿Ah? Todos van bien, nadie está perdido con las notas. Si no tienen las notas impresas, escuche con atención. ¿Ah? No se haga problema. Punto H. ¿Cuál es su carácter? Y acá, qué buena pregunta esta. ¿Cuál es su carácter? Es justicia de Dios. ¿Y qué me muestra la justicia de Dios? Me muestra su santidad. Me muestra su inmutabilidad. ¿Qué quiere decir inmutabilidad? Es un atributo de Dios que solo Dios lo tiene y es intransferible. Quiere decir que Dios no cambia. Por eso es justo. Nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos y vamos variando, ¿verdad? Damos disciplina, yo qué sé, 2 días sin tele y pasa un día y cedemos y cambiamos de parecer, ¿verdad? Pero si Dios dijo estoy hablando metafóricamente, ¿verdad? Si Dios dice 2 días sin tele, son 2 días sin tele. No hay vuelta atrás. Entonces nos muestra el carácter. Nosotros pensamos que carácter es el genio de la persona, ¿verdad? Una persona con buen carácter es una persona apacible, tranquila, ¿verdad? Una persona de mal carácter es una persona colérica, gritona. Pero cuando hablamos de carácter, estamos hablando de personalidad, de la esencia de la persona, no de no de simplemente cómo él reacciona, sino de lo que hay en la esencia de la persona.
Y cuando acá nos está poniendo en el punto H, ¿cuál es el carácter? ¿Cuál es su carácter? Es justicia de Dios. Nos está diciendo, este es la esencia de Dios. Dios es justo. ¿Por qué es justo? Porque es inmutable, porque es santo. Entonces, los atributos de Dios tienen que ver con su ser, con su carácter. Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnisapiente, Dios es autosuficiente, ¿verdad? Dios es autoexistente. Entonces, Dios es eterno, todas estas características me muestran el carácter divino de Dios. Seguimos. Punto I. ¿Cómo llega a los hombres? Por revelación. Y aquí hay un tema con el tema de revelación, ¿verdad? Cuando habla de revelación, que la palabra generalmente en griego es apocaliptus, de ahí el último libro de la Biblia que se llama Apocalipsis, algunas traducciones de Biblia, en vez de tener Apocalipsis, dice revelación. ¿Ah? La palabra griega tiene una connotación de destapar lo oculto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios se revela al hombre? Dios se revela al hombre por la palabra, Dios se revela al hombre por la creación, Dios se revela al hombre por Jesucristo, su Hijo amado. Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Cuando vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, vemos perfectamente, resumidamente, cómo Dios se reveló al hombre. Vemos por un lado el Antiguo Testamento de muchas formas y de varias maneras en otros tiempos a través de los profetas, o sea, los profetas como un medio de revelación del antiguo pacto, medio de revelación, o sea, revelación escritural, la revelación que muestra el carácter de Dios, lo que Dios es, lo que Dios demanda, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Y en el Nuevo Testamento dice, pero ahora nos habla a través del Hijo, o sea, que la revelación escritural está completa, ¿verdad? Está completa y sellada en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis termina con un amén. Y hay una advertencia al final del libro que cualquiera que quite o agregue algo de esta revelación, ¿verdad? Las plagas que le vinieron a Egipto vendrán sobre el común, como diciendo, un buen castigo de parte de Dios para aquel que se atreva a agregar revelaciones que no son escriturales. ¿Ah? Es una pequeña para poder explicar un poco mejor. ¿Ah? Entonces, estábamos en el punto I, punto J, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve qué? El Evangelio. Recordemos que el tema central es el Evangelio. El Evangelio sirve para salvar. Versículo 16, para vivir por fe, versículo 17, porque es poder de Dios. ¿Ah? Entonces, nosotros nos llamamos o nos decimos, ¿de qué religión sos? Y nosotros, yo soy evangélico. ¿Ah? ¿Por qué decimos eso? Porque congregamos en una iglesia evangelista. No, decimos eso porque nosotros nacimos en el Evangelio de Cristo y nos movemos en el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Cuando hablo de Evangelio de Cristo estoy hablando de sus enseñanzas. Y ese Evangelio no terminó en los 4 libros, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Ese Evangelio continuó, se continúa desarrollando, nuestros fundamentos doctrinales están en las cartas apostólicas. O sea, que lo que estamos analizando ahora son fundamentos. ¿Qué es un fundamento? Para que usted haga una casa, usted tiene que hacer fundamento. Tiene que tener un buen fundamento para que las paredes no se rajen, para que la casa no se hunda, ¿verdad? Entonces, es lo principal de la estructura espiritual del cristiano, es el fundamento. Y ese fundamento tiene que ver con la palabra de Dios.
lo que Dios reveló a través de su palabra. Y el Evangelio hace parte de esa revelación. Seguimos. Una vez que terminamos con el punto G, aparece ahí notas aclaratorias, punto 1, entre comillas, no, entre paréntesis, y hay una pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Ahí dice, es una buena noticia que la iglesia primitiva creyó y defendió. Es lo que predicó Pablo, es lo que salva a los hombres. Y yo agregaría, es lo que toda iglesia debe defender, el verdadero evangelio, el evangelio de Cristo. Defender en el buen sentido de la palabra. Notas. Usted va a ver que en pantalla aparece Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4, porque aquí en sus notas va a hacer referencia a este pasaje. ¿Ah? Entonces, antes de leer las notas, antes de leer este punto dentro de las notas, vamos a leer 1 Corintios 15, versículo 1 al 4, para entender. Si no, no vamos a entender. Si simplemente leemos el libro sin leer el pasaje bíblico, no vamos a entender. ¿Ah? Así que los que son cristianos y tienen Biblia, abran 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. El que quiera verlo si usted lo ve del celular, está en la pantalla. Eso va a gusto. Yo le digo si usted tiene su Biblia, porque hay muchos que, como a mí, nos gusta tomar notas, subrayar versículos o palabras, entonces, por eso es importante tener la Biblia, ¿verdad? Dice así 1 Corintios 15, 1. Además os declaro. Ya empieza con ese además o declaro, quiere decir que lo que va a desarrollar acá lo viene hablando en el capítulo 14. O sea que hay un contexto detrás de estos versículos que vamos a leer. No vamos a leer el capítulo 14 porque acá no estamos en clase de hermenéutica, sino de Romanos. Y lo que estamos viendo es el Evangelio de Dios. Además declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Mire qué 3 puntos tenemos ahí. ¿Qué fue lo primero que hizo Pablo con los corintios? Predicar el Evangelio. Sigue diciendo, el cual también recibiste. O sea, ellos recibieron esas buenas noticias. ¿Verdad? Dice Juan, capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y ellos no le recibieron. Hablando de los judíos, lo que hablábamos hoy, ¿verdad? Cuando estaba hablando primeramente a los judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El versículo 12, que la mayoría de nosotros lo conocemos, más a los que le recibieron. ¿Recibieron qué? El Evangelio, la palabra del Verbo encarnado, ¿verdad? Recordemos que viene hablando del Verbo, Juan capítulo 1 habla del Verbo de Cristo. Más a los que le recibieron y creyeron en su nombre. ¿Cuál nombre? Jesús, Salvador, Cristo, el Mesías, el ungido. A los que creyeron en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso se llama, dentro de lo que es la soterología, que es dentro de la teología es el estudio de salvación, eso se llama adopción espiritual. Entonces, vemos aquí en el texto que tenemos de Corintios que Pablo predicó y ellos recibieron. Sigue diciendo, el cual también recibiste, el cual también perseveráis. Qué buena hilaridad de acción. Se les predicó, reciben el Evangelio y no solo lo recibieron, sino que lo viven, porque están perseverando en aquello que recibieron. Así tiene que ser nuestra vida espiritual. Recibimos la predicación del domingo, nos alegramos el corazón, nos llenamos de energía, cargamos las pilas, como algunos dicen, ¿verdad? Pero llega el lunes o martes y ya lo que recibimos lo perdimos. No perseveramos en aquello que recibimos el domingo de la iglesia.
Es como la parábola del sembrador, ¿verdad? Solo va a echar frutos la semilla que cae en la tierra del entendimiento. El que cree en la palabra y la entiende. Por eso, hermanos, es importante lo que estamos haciendo, porque estamos poniendo en nuestra mente la semilla de la palabra de Dios. Estamos entendiendo. Si yo le pregunto a usted qué es evangelio, ¿para qué para usted el evangelio? La mayoría respondería rápidamente, son las buenas noticias. Es lo que Cristo dejó, el mensaje de Cristo. Y es verdad, pero es mucho más que eso. Y es lo que estamos viendo. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis, otra palabra, perseveráis, ahora si retenéis, ¿qué cosa? La palabra que os predicado, sois salvos, si no creíste en vano. ¿Qué estamos viendo aquí? El poder del Evangelio. El Evangelio a través de la palabra, de las buenas noticias. Versículo 3. ¿Por qué? Hay una explicación. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y miren el orden que él va a mostrar ahora, porque hay un orden progresivo. ¿Qué fue lo que recibió? Primero, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué murió conforme a nuestros pecados? Para cumplir la palabra, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué estamos viendo en el versículo 3 y 4? El Evangelio de Cristo. Un resumen del Evangelio de Cristo. Cristo vino a esta tierra a morir por nuestros pecados. ¿Por qué murió por nuestros pecados? Porque era necesario para nuestra salvación, pero también para cumplir las profecías y los mensajes escriturales que hay en el Antiguo Testamento referente a este tema. Y fue sepultado y resucitó al tercer día. Gloria a Dios que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, lo que Pablo le está diciendo a los corintios, hey, muchachos, el plan de salvación tiene como título Evangelio. Voy a volver a repetir esta frase. El plan de salvación tiene como título Evangelio. ¿Y desde cuándo Dios manifiesta la salvación para el hombre? Desde el pacto adánico. ¿Cuál es el pacto adánico? Génesis 3:15, que es la promesa de un Mesías que nacerá de una mujer y que le pisará la cabeza a la serpiente. Ahí empieza la manifestación del plan de salvación, las buenas nuevas. El hombre peca, vienen las consecuencias de sus pecados, van a ser expulsados del paraíso, pero se van con unas buenas nuevas, una noticia buena, que van a ser de una mujer alguien que va a vencer a la serpiente, a quien engañó a Eva y a Adán, a la serpiente antigua. Y tengo otra buena noticia, nació en Belén, vivió por 30 años, a los 30 años aproximadamente empezó su ministerio, predicó en Judea, en Galilea, en Samaria y en Perea, y hasta que cumplió las Escrituras. Y lo último que él dejó para nosotros es la promesa que le dejó a la iglesia primitiva. Y recibiréis poder. ¿Y para qué es ese poder? Es la pregunta. ¿Para qué tenemos el Espíritu Santo? Para predicar el Evangelio, para ser de testimonio. Y recibiréis poder y me seréis testigos. Ya conocen el versículo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué lo último de la tierra? Porque él físicamente, el Verbo encarnado físicamente, no iba a llegar hasta lo último de la tierra. El Verbo encarnado no iba a llegar hasta lo último de la tierra. Entonces delega que las buenas noticias no quedaran solamente en esa región de Judea, de Samaria, de Galilea, de Perea, en esa región alrededor del Mar Muerto y del Mar de Galilea y del Jordán, sino que se extendiese hasta lo último de la tierra.
¿Hasta dónde llega el Evangelio de Cristo? Bueno, hasta Apocalipsis. Hay un ángel que tiene y va a pregonar el Evangelio eterno. En Mateo 24, él deja en esas señales del fin, él dice que lo que él está enseñando y cuándo vendrá el fin, cuando se predique eso que él está enseñando hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿a qué nos incentiva nuestro amado Señor? A predicar su palabra. Muy bien, vamos ahora, ya leímos la referencia, vamos ahora a nuestras notas, ahí a mitad de página, en negrita, en letra más oscura, dice nota, y vamos a leer hasta el final. Su contenido está resumido en 1 Corintios 15, versículo 1 al 4, ya lo vimos. ¿El contenido de qué? Del Evangelio de Cristo. La persona de Cristo, el eterno Hijo de Dios, su encarnación por nacimiento virginal, su muerte comprobada por sepultura, la naturaleza de su muerte, expiatoria por nuestros pecados y sustitutoria. Cuando habla de sustitutoria está diciendo que Él tomó nuestro lugar, ¿verdad? Como estaba predicha en el Antiguo Testamento, su resurrección atestiguada por los ángeles y todo esto conforme a las Escrituras. O sea que Jesucristo nos muestra obediencia al Padre a través de obedecer las Escrituras. Y si Jesucristo nos muestra que el camino de agradar al Padre es obedecer las Escrituras, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Obedecer las Escrituras. ¿Y cómo yo puedo obedecer algo que a veces ignoro o no conozco voluntariamente? Una cosa es ignorancia involuntaria, ¿ah? No vamos a conocer todo, no somos omniscientes, no tenemos el conocimiento de todas las cosas. Y otra cosa, hermanos, es ignorancia voluntaria. Cuando yo decido no estudiar, no aprender, no leer la palabra como tengo que leerla, eso es ignorancia voluntaria. Y por eso usted y yo podemos ser juzgados. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? El Señor quiere que tú y yo tengamos un conocimiento experimental. Cuando vamos a Génesis capítulo 4, versículo 1, aparece que Adán conoció a Eva. La palabra ahí es, en hebreo es yadá. ¿Cómo que conoció a Eva? Bueno, él ya a Eva la había visto, él le puso el nombre, habían convivido por un tiempo, pero cuando dice que conoció, somos todos adultos aquí, es cuando en ese conocer es lo más íntimo que es la relación sexual, ¿verdad? Conoció a Eva sexualmente y serán una sola carne, o sea, dos personas, dos se transforman en uno en el acto de intimar. Ahora llevemos eso a lo espiritual, porque la palabra yadá no solamente tiene una connotación en lo sexual, sino en general. Llevemos eso a la intimidad con Dios. ¿Cómo yo puedo tener intimidad con Dios si yo no le conozco? Yo no le conozco. ¿Y cómo yo puedo conocer al Señor si no es a través de su palabra? Entonces, para yo tener intimidad con Dios, tengo que tener intimidad con su palabra. Yo predicaba el domingo y le decía, hermanos, la Biblia son las cartas de nuestro amado Salvador. Es la palabra escrita que Él nos dejó para, no solamente para mostrarnos el buen camino, sino para guiarnos. Entonces, es importante cuando venimos al Nuevo Testamento, ya la palabra, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ya no es yadá, es epinoxis. ¿Ah?
Y epinoxis tiene que ver con un conocimiento experimental. Yo voy a poner el mismo ejemplo que puse el domingo en la iglesia. Yo puedo conocer Río de Janeiro porque miro documentales, veo fotos, busco información, pero yo voy a tener un conocimiento, voy a conocer Río de Janeiro el día que yo haga un viaje y mis pies estén sobre la ciudad. Ahí voy a experimentar. Yo ya tengo información. Puedo conocer los lugares turísticos, puedo conocer los atractivos que tiene, ver fotos de la playa, organizarme un cronograma para poder disfrutar, yo qué sé, esos 7 días que estoy en Río de Janeiro, pero todavía hasta que mis pies no estén en Río de Janeiro, yo no le conozco, yo solamente tengo información. Dios no quiere que solamente tengamos información, quiere que le conozcamos, hermano. Qué importante es esto. Muy bien, seguimos con nuestras notas. Habíamos quedado conforme a las Escrituras. En 4 palabras, el Evangelio es: ¿quién? Cristo. ¿Qué? Murió. ¿Por qué? Por nuestros pecados, como conforme a las Escrituras. Ese puede ser un resumen de lo que es Evangelio, que es lo que pudimos ver en los versículos 3 y 4 de Primera de Corintios. Punto 2, entre paréntesis. ¿Qué hace el Evangelio? O sea, pregunta, ¿verdad? ¿Qué hace el Evangelio? Salva a los hombres porque es poder, dunamis de Dios. Es poder constructivo, dínamo, dinámico. Es poder destructivo, dinamita. Cuidado con el poder de Dios. Y ahí tenemos una referencia, que no vamos a leer por tema de tiempo, Hechos 11:14. Sigue diciendo, nota en negrita, las buenas noticias nos dicen que Dios nos prepara para ir al cielo en el mismo momento que depositamos nuestra fe y confianza en el poder salvador de Cristo. Es decir, que nos declara justos, que vamos a verlo, la segunda parte de Romanos es justificación, y mientras más confiamos en Él, mejor entendemos el proceso mediante el cual Cristo quitó nuestros pecados y nos llena de virtudes. Y ahí tenemos punto 3, 4 y 5. Pregunta, ¿para quién es el Evangelio? Ya, ya sabemos que es para todo aquel, es universal e individual, como la salvación, ¿verdad? 4, ¿cómo se recibe el Evangelio? Creciendo. La fe es la mano del corazón. 5, ¿por qué actúa así el Evangelio? Porque es poder de Dios. Y con esto cerramos el tema de la introducción y ahora vamos a ir a las notas que compartí hoy de Romanos capítulo, ahí dice Romanos capítulo 2, pero en realidad va del 1:16, del 1:18 al capítulo 2, ¿verdad? Porque el tema tiene como título la justicia necesitada, ¿verdad? En sus notas va a aparecer arriba página 9, que es lo que el hermano Mario me decía hoy. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que vamos a entrar ahora? ¿En qué tema? En la condenación, o sea, la condición del hombre, ¿verdad? La justicia necesitada. ¿Por qué el título de justicia necesitada? Porque la justicia de Dios, que muestra su santidad y su carácter, ¿ah? No contrasta con la impureza o la condición caída del hombre. Entonces es necesario hacer justicia. Si Dios no nos declara justos, nosotros no podemos ser parte del reino de los cielos, porque alguien que, que está en una posición de condenado es porque vive bajo la ley bajo, ¿cómo puedo explicar?
se le ha imputado la ley de la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? Si la Biblia dice no matarás, y la ley dice no matarás y yo mato, o asesino, mejor dicho, o sea, el término mejor sería no asesinar, ¿verdad? Yo ya infligí la ley. Por lo tanto, no soy justo, por lo tanto, estoy en una situación de condenado. Alguien me tiene que salvar de esa situación. Entonces, vamos a ver la condición universal del hombre, ¿verdad? Sin Cristo es condenado. Ahí aparece Romanos 1:17, ¿verdad? Y Romanos 1:18, y ahí vemos la transición de cambio de tema, ¿verdad? Hasta el 17, el Evangelio de Cristo. Ahora, a partir del 18, la condenación. Y dice así Romanos 1:18, ¿por qué? ¿Ah? Usted ya sabe que por qué es una explicación, es una conjunción explicativa. Porque la ira de Dios se revela. El versículo 17 nos habla que hay un porqué, una explicación, que el Evangelio de justicia de Dios se revela. ¿Y cuál es el medio de la revelación? Por fe. Ahora el 18 contrasta y nos va a decir cómo se revela la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, me está marcando origen, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ¿cuál es la condición del ser humano o de la humanidad? Lo está expresando perfectamente el apóstol Pablo. El hombre es impío, es injusto y no detiene la verdad, o sea, que detiene la justicia. El hombre por sí solo no puede hacer justicia. Entonces, lo que vamos a ver a partir del versículo 18, de 1:18 al 3:20, es condenación. O sea, cambia de tema, ¿verdad? Ahí en la página 9, tiene como título la justicia necesitada y empieza condenación, la ira de Dios revelada. Nos está marcando hasta de dónde comienza y dónde termina. Romanos 1:18 a Romanos 3:20. Como primer concepto, el apóstol le habla a los hombres acerca de su necesidad, trata de convencerlos de sus pecados y de que estos dan por resultado la culpa y la condenación. Entonces, tenemos el punto A, la condenación a los paganos, que va a ir del versículo 18 al 32, o sea, al final de este capítulo. ¿Ah? Ahí tenemos dentro del tema la condenación, ¿verdad? Punto A. Dentro del punto A hay un punto número 1 que dice la ira de Dios revelada. Ahí tenemos el texto en pantalla, ya lo leímos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No es una ira sin motivo y sin propósito. Es algo que tenemos que tener claro. No es el enojo que usted y yo podemos tener, porque Él es santo. La ira de Dios tiene que ver con su justicia y con su santidad. Es algo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Nosotros vimos antropomorfismo, ¿verdad? Dentro de la hermenéutica vimos eso. ¿Qué es antropomorfismo? Es colocarle partes humanas a Dios, dedo, boca, mano, pero también es colocar sentimientos, emociones. Entonces, ¿cómo se expresa el enojo de Dios contra la injusticia, contra el pecado? Bueno, utilizando la palabra ira. Hay algunas versiones que van a poner enojo, ¿ah? Pero es la idea para que usted y yo entendamos cuál es la actitud o la reacción, en el buen sentido de la palabra, de Dios
contra las injusticias de los hombres. A veces decimos, pero Dios no hace nada, pasa esto, pasa lo otro. Ah, Dios hace, sí. Nosotros creemos que Dios hace, y lo vamos a ver a partir de este versículo en adelante, vamos a ver que Dios hace. Más en el capítulo 2 lo vamos a ver más a fondo. Entonces, aquí tenemos desarrollada en las notas qué es la ira de Dios. Primer punto, el santo enojo, odio o aborrecimiento de Dios contra la maldad. Salmo 7:11, lo tiene en su pantalla, dice, Dios es juez justo. Mire el carácter del juez, justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Ah? ¿Por qué está airado? Porque Él es santo y no tiene comunión con el pecado, con la maldad del hombre. ¿Por qué está airado? Porque Él es justo y no tiene comunión con la injusticia del hombre. ¿Ah? Eso es importante. Punto número 2 en sus notas. Firme resolución de Dios de destruir toda maldad y a todos los malos. Juan 3:36. Lo tiene en su pantalla. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida. Mire la cláusula, ¿verdad? Esto es una promesa con una cláusula. ¿Cuál es la cláusula? Creer. Si usted no cree, no recibe la promesa. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida y no vida natural. Poder vivir 15 años más. No, vida eterna. Pero, ese pero es una conjunción adversativa, o sea, va a contrastar con lo que viene hablando. El que rehúsa creer. Rehúsa creer. Eso me está mostrando el libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? Dios, en su soberanía, le dio al hombre voluntad propia de escoger. Eso se llama libre albedrío. Después lo vamos a estar tratando un poco más. Que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, o sea que no alcanza vida eterna, sino que además de no ver la vida, que la ira de Dios estará sobre él. ¿Por qué la ira de Dios estará sobre él? Porque todo incrédulo impío que decidió no creer en Jesucristo dará cuenta el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El trono blanco de Apocalipsis. Nadie se va a escapar del juicio de Dios. Porque aquel mató, hizo esto, vivió tranquilo y se murió. Sí, se murió. Pero tranquilo que en el día del juicio blanco, del trono blanco, Dios lo va a resucitar, va a ser juzgado por lo que hizo y va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Entonces no se va a escapar del juicio de Dios. Porque si un malo se escapa del juicio de Dios, Dios es injusto. ¿Cómo eso, pastor? Claro. Si Dios juzga a 10 malos y uno queda libre, Dios no juzga a ese uno, Dios es injusto. Porque para ser justo tiene que juzgar a los 11 malos, no a 10 y dejar uno por fuera. ¿Entiende? Entonces la justicia de Dios es absoluta. ¿Qué significa absoluta? Que no cambia, que es inmutable. O sea, Él dice esto y esto es, listo. Sigamos con nuestras notas. Punto B. Dice, ¿cómo se revela la ira de Dios? Por la ley natural. La enfermedad y la muerte son demostraciones de la ira de Dios. Es fuerte esto que estamos leyendo. Yo voy a pasar para... Ahí tenemos la referencia que de este punto. Estoy en el punto B, página 9, punto B, ¿verdad? Leyendo el punto 1, que dice, porque la ley natural, la enfermedad y la muerte son demostraciones de la ira de Dios. También el Calvario fue la revelación de la ira de Dios. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Cómo que el Calvario? Porque la ira de Dios cayó sobre su Hijo.
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la ira de Dios estaba sobre él. Entonces, hermanos, si Dios no tuvo recaudo en que el castigo que de todos nosotros cayera sobre su Hijo, porque era el medio de expiación, ¿eso no nos está mostrando su justicia? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Cristo tenía que morir. Para poder redimirnos, usted y yo ya sabemos que Cristo tenía que derramar su sangre, tenía que morir, tenía que pagar el precio. ¿Por qué? Porque es una ley natural que Dios estableció. El hombre, en ese periodo de Génesis 1 y 2, ¿verdad? El periodo de la inocencia, el hombre era para vivir eternamente. Fue el pecado, la consecuencia que trajo el pecado fue la muerte. Y es lo que el apóstol Pablo nos va a mostrar a partir de ahora en el libro de Romanos. Entonces tenemos que tener claro, vuelvo a decir, la ira de Dios no es sin propósito y sin causa. Hay una causa para la ira de Dios y hay un propósito en la ira de Dios. Y en la ira de Dios también vemos su carácter. ¿A cómo yo puedo ver en la ira de Dios? Yo puedo ver su gracia y su misericordia. Yo la puedo ver. ¿Cómo puedo ver su gracia y misericordia manifestada en la ira de Dios? Porque la ira de Dios no son para sus hijos. No es para sus hijos. La ira de Dios son para aquellos que teniendo la oportunidad no se volvieron a él. Dios no va a manifestar su ira contra nosotros. Nosotros decimos, Dios está enojado con nosotros, Dios está irado con nosotros. No. Acá está diciendo que la ira de Dios se revela contra la injusticia de los hombres. Sigue diciendo, Romanos 8:3. Tenemos ahí en pantalla. ¿Por qué? Explicación. Lo que era imposible, y grábese esa palabra, imposible. ¿Qué era imposible? Para la ley, o sea, ¿por qué para la ley? Para es propósito, porque la ley no tiene el propósito de salvar, sino de mostrar el pecado, mostrar la transgresión. Por cuando era débil por la carne, ¿quiénes? Nosotros. Débil en la carne, ¿para qué? Para obedecer las leyes. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, en semejanza, no igual, porque Él no nació con una naturaleza caída como nacimos tú y yo, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y acá vemos el porqué de la encarnación del Hijo de Dios, la encarnación de Cristo. ¿Cuál es el propósito de la encarnación de Cristo? Bueno, no solo morir en la cruz, sino representar. Él tenía, su carne podía ser tentada, sí, sabemos que podía ser tentado porque en Mateo capítulo 4 el diablo tienta en 3 oportunidades y después vuelve a tentarlo en múltiples oportunidades más. El libro de Hebreo dice que fue tentado no en algunas cosas, sino en todo. ¿Ah? Entonces tenemos un fiel representante de Dios porque no pecó, santidad, y un fiel representante de nosotros porque teniendo nuestras mismas debilidades, no se dio ante la tentación ni pecó. Fue un sacrificio santo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que la ira de Dios se manifiesta en lo natural, en las consecuencias del pecado, como son las enfermedades, y la consecuencia fatal, que es la muerte, ¿verdad? Punto D. ¿Cuándo se revela la ira de Dios? Continuamente.
al decir se revela, o sea, eso es un verbo, ¿verdad? En tiempo presente, está diciendo que se revela todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la injusticia del hombre es 24/7. El verbo está en tiempo presente. Punto B. ¿Contra qué es la ira de Dios? Contra toda injusticia e impiedad de los hombres, como ya hemos visto en el versículo 18. Punto F. ¿Cómo es la ira de Dios? Y acá vamos a retomar la lectura y vamos a hacer un pequeño análisis. Estamos en la página 9, al final. La pregunta es, ¿cómo es la ira de Dios? Y acá, a partir de ahora, en sus notas y en las mías, va a mostrarnos cómo es la ira de Dios. Dice punto 1, página 9, al final. Es total e intensiva. En griego la palabra contra es epi, ¿ah? Que indica enfáticamente que la ira de Dios no solo es contra, sino sobre todo pecado. Juan 3:36, que lo tenemos ahí en pantalla, que ya lo acabamos de leer, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que verá la ira de Dios sobre él. Entonces, la ira está reposada continuamente sobre él. Página 10. Aparece el punto G en su página 10. Dice, ¿por qué es así la ira de Dios? Y ahí está la respuesta. Porque el efecto del pecado es detener la verdad mediante la injusticia. Aquí se trata del pecado, no de ignorancia, ¿verdad? No aquel que cometemos sin saber lo que estamos haciendo, sino el pecado que ciega al hombre a la verdad. Y ahí tenemos referencia de Juan capítulo 3, versículo 19 al 21, y vamos a leerlo y dar una pequeña interpretación. Recordemos que estamos en el tema de condenación. Y ahora estamos viendo la ira de Dios. O sea, estamos en el versículo de Romanos 1:18, entendiendo la ira de Dios. Y es eso lo que estamos desarrollando. ¿Ah? Y es importante entenderlo, ¿por qué? Porque si yo no entiendo la ira de Dios, puedo cometer errores en cuanto a mi concepto de justicia divina. ¿Ah? Entonces es importante entender este punto. Dice Juan, capítulo 3, 19, dice, y esta es la condenación. Esta, o sea, ese verbo está en tiempo presente. ¿Ah? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y hay una explicación de por qué el hombre, ¿verdad? Está hablando en términos generales, ¿verdad? ¿Por qué el hombre ama más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran, tiempo pasado, malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, hace lo malo. Tiempo presente, continuamente. Eso me habla de práctica del pecado. No de pecados de ignorancia, no de pecados casuales, sino de práctica del pecado. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Para propósito, para que sus obras no sean reprendidas. O sea, el que tiene placer en hacer lo malo, no le interesa que venga un evangélico a decirle, usted está haciendo mal, se vaya al infierno, porque usted pa. Entonces, no le interesa. Versículo 21. Más el que practica la verdad, lo contrario, ¿verdad? El que practica la verdad viene a la luz. El que practica, otra vez vemos un verbo en tiempo presente. Tiempo presente.
para que sean manifiestos que sus obras son hechas en Dios. Entonces acá vemos un contraste entre la luz y las tinieblas, entre el mundo y los hijos del Señor, entre los que practican la verdad y los que practican el pecado o la injusticia. Y vamos a ver rápidamente, porque es importante, el tema de los verbos. En el 3:20 aparece aquí hace y aborrece. Estos dos verbos están en tiempo presente. ¿Qué me muestra eso? Continuamente. ¿Ah? No es que hizo lo malo hoy y se portó bien una semana, no. Está haciendo lo malo, está haciendo lo malo. Podemos ilustrar con Génesis capítulo 6, no me acuerdo si el versículo 5 o 6, cuando Dios dice que la generación de Noé pensaba de continuo hacer el mal. Esa es la idea. Entonces, los dos tiempos, los dos verbos, perdón, hace y aborrece, están en tiempo presente. Después tenemos otro versículo. No quieren dejar de hacer lo malo, obviamente. No quieren salir de su situación de esclavo del pecado y de condenación. No quieren salir. Y como Dios le dio libre albedrío, si no quieren, no quieren. Dios no, como vamos a ver, ¿no? Que hay, a veces hay una mala interpretación en Romanos capítulo 2, que lo vamos a ver, no me quiero adelantar, ¿verdad? Cuando dice que Dios los entregó. ¿Tá? No, Dios no los entregó. Esos ya estaban entregados. Dios lo que hizo, se hizo a un lado y dijo, bueno, ustedes quieren caminar así, sigan, quieren las tinieblas, sigan. Y dejó que en su extravío ellos se extraviaran aún más. Que cada vez vivieran más en tinieblas, más en pecado, haciendo depravaciones. Y es ahí cuando vemos la sociedad, pero no digo la sociedad ahora, la sociedad en el tiempo de Pablo. Los griegos, los romanos, tenían prácticas aberrantes, no solo de idolatría, sino en cuanto a prácticas sexuales. ¿Ah? Había zoofilia, práctica de tener sexo con animales, pedofilia, tener sexo con niños. Eso era normal. La vida valía menos de lo que vale hoy. ¿Ah? ¿Por qué lo que cambia? ¿Cambia las sociedades? Sí, las sociedades cambian, pero no cambia la condición del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre? Condenado, ¿ah?, y pecador. Sea chino, alemán, uruguayo o francés, esa es su situación. Entonces, vemos aquí que tanto hace y aborrece están en tiempo presente. Y vamos al 3:21. Y acá aparece un verbo, practica, que también está en tiempo presente. Pero es, como ya he explicado, los verbos tienen tiempo, voz, tienen tipo de verbo, ¿verdad? Y el número de personas. Entonces, acá tenemos practica, tiempo presente, voz activa. ¿Qué significa? Que la persona a la cual se está refiriendo el texto es la que está haciendo la acción. Y está en modo participio. Y participio es o un sustantivo o adjetivo verbal. ¿Qué quiere decir esto? Esto me muestra una condición de vida. ¿Cuál es la condición de vida de del 3:21? Vale, es el que practica la verdad viene a la luz. Propósito, para que sea manifiesta sus obras son hechas. Y ese verbo ahí, hechas, está en tiempo perfecto. ¿Qué quiere decir? Una vez, fue hecha una vez y después tiene un efecto en el tiempo hacia adelante. Pero no se están haciendo. Son obras, son hechas una vez y para siempre en Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos el contraste entre la luz y las tinieblas. Ahora, cuando uno va al contexto de Juan capítulo 3, ¿quién se anima a decirme cuál es el contexto? Sabemos que es Jesús hablándole a quién.
A ver si hay en Juan capítulo 3. Muy bien, respondió Cecilia, Nicodemo. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Le está hablando maestro de la ley. Le habla de nacer de nuevo, le muestra cómo la serpiente de bronce era tipo de Cristo, mostrándole que Cristo iba a ser crucificado. Recordemos que uno de los que recogió el cuerpo de Cristo fue Nicodemo, que terminó siendo discípulo. Entonces, este mensaje de Juan capítulo 3 tuvo un efecto en Nicodemo que la palabra no nos cuenta, pero lo poco que podemos ver de la historia de Nicodemo, Nicodemo se vuelve a Cristo, se convierte, es un discípulo de Cristo y nada quita que no sea por este mensaje de Juan capítulo 3. Ahora recordemos que él fue, ¿en qué momento a Jesús? ¿Verdad? ¿Qué momento del día? ¿Y por qué? Él fue la noche, para que no lo vieran, ¿verdad? Entonces acá nos está diciendo, mire qué es lo que está, que los que aman lo malo andan en tinieblas y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Entonces, dentro del contexto de lo que está sucediendo y el contexto histórico de que Jesús le está hablando a Nicodemo, le está mostrando su realidad. Y a través de mostrarle su realidad, nos está mostrando la realidad a todos nosotros. ¿Cuál es esa realidad? O somos luz o somos tinieblas. O somos hijos o somos condenados. O somos libres o somos esclavos del pecado. ¿Entienden? Entonces, acá estamos viendo el tema de la ira de Dios, pero la ira de Dios tiene que ver con la condición del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre? La vimos en Romano 1:18 y sabemos que la condición del hombre es condenado. Sin Cristo estamos condenados. Sin Cristo, sin colocar nuestra fe en Cristo, no venimos a la luz, sino que vivimos en tinieblas, como vimos aquí en Juan capítulo 3, versículo 19 al 20. Vamos a continuar un poco más, en los minutos que nos quedan. Vamos a la página, estamos en la página 10, vamos a leer el punto 2. Página 10.2. Dice, la ira de Dios merecida. Versículo 19 al 23, que lo vamos a tener en pantalla. Vamos a leer todo el punto número 2, ¿verdad? Tenemos 4 puntos dentro, 4 tópicos dentro del punto número 2, y después vamos a la lectura del texto. Recordemos, tenemos que acompañar el texto, si no, no entendemos el libro. ¿Ah? No podemos interpretar Romanos sin leer Romanos. ¿Ah? Dice así, punto A, punto número 2, la ira de Dios merecida, versículo 19 al 23, punto A. Merece la ira de Dios porque tiene una revelación de Dios a través de la creación. Verso 20, Salmo 19, ¿verdad? O sea, la creación como testigo de la existencia de Dios. ¿Ah? Punto B. Merece la ira porque Dios le ha manifestado todo lo que se puede conocer acerca de él a través de la experiencia propia. Lo vamos a ver, versículo 20. Dios les prendió la luz, pero eso dice que sus cosas se hacen claramente visibles y entendibles por medio de la creación. Esto es, desde la creación, desde el comienzo, del modo que no existe una evolución de la religión. Punto C. Ahora vamos a ver a través del capítulo, vamos a interpretar estos puntos. Punto C, merece la ira a Dios porque es base a lo dicho, no tienen excusa. Y punto D, merece la ira de Dios. Después de conocer a Dios, eligieron darle la espalda y no glorificarle como Dios, versículo 21
y 23. Bueno, hasta acá vimos el porqué de la ira de Dios. Y ahora vamos a ver en los versículos siguientes el por qué el hombre merece la ira de Dios. ¿Ah? Acá está desglosado en 4 puntos, A, B, C y D, y nosotros vamos a ir al texto para analizar el texto. Romanos 1, versículo 19, ¿ah? Comienza con un por qué. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. O sea, lo que Dios da a conocer al hombre, ya lo ha manifestado. Pues Dios se lo manifestó. Dios se revela al hombre, Dios revela quién es el hombre y Dios revela el propósito del hombre. Eso es lo que Él revela para nosotros. Es algo que tenemos que tener claro. Versículo 20, otra explicación. ¿Por qué? Las cosas invisibles de Él, su eterno poder, dunamis y deidad, miren lo que dice acá, se hacen claramente visibles. O sea, esa frase que acabamos de leer en el libro, Dios prende la luz, esa es la idea, Dios prende la luz porque no es que se hacen visibles, se hacen claramente visibles desde, o sea, origen, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ningún ser humano se va a poder presentar ante Dios y decir, yo no sabía. Yo no sabía que había un Dios, ¿verdad? Porque podemos coincidir todos o la mayoría en que Dios en más de una oportunidad nos ha hablado por las cosas creadas. ¿Ah? Cuando vemos esos hermosos paisajes en los documentales decimos, wow. Cuando vemos la infinitud del universo, cuando vemos el hombre tratando por siglos y siglos de descubrir cosas, ni siquiera se sabe a ciencia cierta lo que hay en las profundidades del mar. Se sabe más del espacio que de las profundidades del mar. Entonces la pregunta es, ¿quién creó todo esto? Y cuando nos hacemos la pregunta, ¿quién creó todo esto? Es ahí donde se prende la luz, donde se hace claramente visible. Alguien tuvo que haber creado todo esto. No se pudo haber creado por casualidad, no se pudo haber creado por una explosión como el Big Bang, no se pudo haber creado y haber evolucionado porque se chocaron las estrellas y el polvo de estrella por millones y millones y millones de años se fue formando y la Tierra quedó en un eje perfecto de 23 grados para tener las 4 estaciones, en la distancia exacta del Sol para no morirnos de frío ni morirnos de calor. Entonces, todo eso es casualidad. Tenemos un campo magnético perfecto que nos protege de las tormentas solares. Eso puede ser fruto de la casualidad. Yo a veces digo que los científicos tienen más fe que nosotros. ¿Ah? Cuando yo veo un incrédulo que pone una cinta roja en el auto, digo, tiene más fe que nosotros, creen un pedazo de trapo. Me explico, estoy hablando con ironía. Entonces, hermanos, nadie puede tener excusa porque el primer evangelio, las primeras escrituras, es la creación misma. Dios se revela a través de lo creado. Nosotros somos semejantes a Él. Él nos está revelando, ¿verdad? Su forma. Sabemos que la semejanza de la imagen de Él nos muestra su carácter, ¿verdad? Pero no olvidemos que todo lo creado, esta simbiosis, esto perfecto, ¿verdad? Yo a veces me sorprendo, yo soy mucho de mirar documentales, hermano. Yo me sorprendo de cómo a veces en una hectárea de tierra hay una simbiosis perfecta. O sea, el insecto que se encarga de esto y el otro que se encarga de para que este insecto no tenga una sobrepoblación y se transforme en una plaga. Entonces, tenemos una simbiosis, una, una forma de actuar, ¿verdad? Perfecta. Y solo una mente divina puede haber creado todo lo que usted y yo vemos. Entonces el hombre no tiene excusa. Pero vamos a pensar
que el hombre nació ciego, no puede ver con sus ojos, es ciego de nacimiento, y no puede ver todo lo que usted y yo hemos visto. Solo puede escuchar, puede palpar. Entonces, pues, no, yo no veo la creación, soy invidente, no veo, entonces llego delante de la presencia de Dios, no, digo, mirá, a mí la creación no me habló porque yo no podía ver. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, y qué maravilloso esto, pues habiendo conocido a Dios, es una afirmación, hermano, es una afirmación. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino, o sea, lo contrario, que se envanecieron. Ah, ¿quiénes? Ellos se envanecieron. No fue Dios que lo envaneció. En sus razonamientos y en su necio corazón fueron entenebrecidos. Hermanos, aquí lo que vamos a ver a partir de ahora, y quedará para la clase que viene, es la culpabilidad del hombre. A veces uno piensa, pero no sé si alguien le predicó a un familiar querido que vive en el medio de la nada. No. Esté tranquilo, que Dios, por ser justo, se va a revelar a todos. Todos. Nos va a quedar, nadie va a poder decir, no, yo nunca pensé en Dios, nunca estuvo en mi mente el creer que había un creador. No, nadie va a poder decir eso. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, lo sé por el carácter de Dios, que es justo, y lo sé por su palabra, por lo que estoy leyendo. Entonces, la clase que viene, vamos a continuar con nuestras notas y vamos a analizar un poco más este texto, especialmente el versículo 21, porque tiene profundidad y mucha profundidad. Entonces, no da para querer hacerlo ahora porque nos iríamos muy tarde. ¿No? Muy bien. ¿Alguna pregunta que pueda responder brevemente? Bueno, hermanos, con respecto a los hermanos que estudiaron hermenéutica y todavía no han entregado la tarea. ¿Se acuerdan que era hasta fin de mes? Estamos a 29. ¿Ah? Aquellos que todavía no entregaron, le voy a dar una semana más, pero tienen que entregarlo. ¿Qué tarea, pastor? La que puse hoy en el grupo. Yo hoy puse la imagen en el grupo para que aquellos que no tienen la nota tienen la tarea. ¿Ah? Si alguno me dice, pastor, la verdad no entiendo, no me da la capacidad, yo estaba pensando en eso, ¿verdad? Porque puede pasar. No. Lo que voy a hacer es, fuera de la clase de los miércoles, con esos 4 o 5 hermanos, voy a tener que tener una clase virtual y hacer juntos la tarea, para que todos la puedan hacer. ¿Ah? Así que aquel que me diga no entiendo o no puedo, bueno, me habla en lo particular, yo junto a esos 2, 3 o 4 hermanos y hacemos juntos la tarea. ¿Ah? Pero la tarea la tienen que hacer para poder recibir su diploma. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto que acabo de hablar? ¿Todos entendieron? Algunos hermanos me entendieron. Es eso mismo que tenés en pantalla. ¿Ah? Bueno, de esos 2 pasajes que están ahí, ahí tienen la idea, ahí les doy los números de página donde cómo analizar, ¿verdad? Porque es de hermenéutica, ¿verdad? Ahí tienen los números de página para ver un poco el sistema de preguntas, un poco la gramática, ¿entendés? Entonces ahí tienen todo. Si ustedes tienen el libro, abajo tienen las referencias. Van ahí, leen, van y leen Mateo. Y la idea es, no pretendo que me escriban un libro, ¿tá? He recibido muy buenos trabajos. La verdad que felicito a las hermanas, pues por ahora son todas mujeres, ¿ah? Las que me entregaron el trabajo, ¿no? Las felicito, muy lindo el trabajo, muy bueno. Eh,
la idea no es que me escriban un libro, ¿ah? Pero sí que se concentren en responder la pregunta que está en señales sí, señales no. ¿Hay señales para este tiempo? Sí, argumentamos. ¿Cómo? A través de los dos pasajes que le doy. ¿No hay señales para este tiempo? No estoy afirmando, ¿eh? Esto que estoy hablando no es afirmación, ¿verdad? ¿No hay señales para este tiempo? Bueno, por esos dos pasajes afirmamos. ¿Hay señales o no? Sí, las hay. ¿Cuál es el propósito de las señales? Ahí, en esos dos pasajes, usted puede llegar a esa conclusión. Entonces, usted hace su análisis, a mí me pasa algo resumido, ¿verdad? Y la respuesta al final, la conclusión. Usted lee esos dos pasajes y bueno, yo concluyo esto sobre esta pregunta. ¿Ah? Muy bien. ¿Todos entendieron eso? Bueno, aquellos. Sí. Pastor, una pregunta. Los que Mm, recién los que recién empiezan a hacer la tarea, ¿cómo mm. así para entregar así la tarea? Como yo que estoy haciendo. Bien. Yo le voy a empezar a partir de la clase que viene a ir entregando preguntas de los capítulos, ¿verdad? Vamos a ver Ta, capítulo 1 y capítulo 2, yo le voy a mandar preguntas. Ustedes lo que hacen, Leticia, tienen dos sí, opciones. O lo haces en la computadora, en Word, y me lo pasás como un PDF, o lo escribís y me pasás la foto. Lo que a vos te sea más, en una hoja y me pasás la foto. Lo que sea más fácil para ti. ¿Ah? ta, ta, Esa es la manera de cómo lo hacemos. ¿Ah? ta, Muy bien. gracias. No, merece, merece, merece. Bueno, hermanos, vamos a orar para despedirnos. Que el Señor les bendiga, les fortalezca. Y ya sabemos que el Señor nos libró de la condenación. Demos gracias a Dios por eso. Que Él encendió la luz y que nosotros no fuimos encandilados, ni nos escapamos de la luz. Entendimos que Él es el único Salvador, entendimos nuestra condición de pecador y nos volvimos a Él, confiando y creyendo que cuando Él perdona, perdona. No hay que volver atrás, no hay que estar escarbando, no hay que pedir 50 veces perdón por un pecado del pasado, no. Él perdona. Nosotros tenemos que tener confianza, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra vemos nuestra condición pasada, Padre. Esclavos del pecado, condenados a la muerte eterna, viviendo en tinieblas, practicando lo malo, viviendo ajeno a las cosas de Dios. De ahí tu gracia y tu misericordia nos rescató y nos colocó en los lugares celestiales, como dice Efesios. Nos limpiaste de nuestra maldad, perdonaste nuestros pecados, iluminaste nuestra mente, nos hiciste entender cuál es el único camino, la única verdad hacia la vida eterna. Nos revelaste tu amor y nos hiciste comprender los misterios de la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande, que cada uno de nosotros cuidemos de nuestra vida espiritual para honrar tu nombre con respeto, con honra, con amor hacia ti, por esa obra maravillosa que tú has hecho. Señor, gracias, porque un día todo lo que no entendemos en esta tierra lo entenderemos. Porque un día te veremos tal cual tú eres, cara a cara, y podemos comprender la magnitud de tu gloria. Hoy, Señor, con esta sombra apenas de lo que podemos conocer y entender, ya nos da para decir gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande. Gracias, papá. Amén y amén. Será hasta el miércoles que viene. Cualquier consulta, siempre a las órdenes. Amén, bendiciones. Bendiciones para todos. Buen fin de semana.